así como características generales de esta maloclusión, pero hoy nos vamos a detener de forma específica de qué se trata. El concepto ustedes lo tienen más o menos, una posición más distal de la mandíbula, ¿bien? Pero conlleva diferentes características que ahora la vamos a ver más finamente. Y también vamos a ver un poquito de tratamiento, de etiopatogenia, etc. ¿Bien? ¿Se acuerdan que la clase 2 teníamos dos divisiones? La 1 y la 2. ¿Bien? La 1. ¿Qué etiopatogenia por lo general tiene? Etiopatogenia. O sea, ¿cuál es la causa? Hábitos. La clase 2 división 1. Hábito de succión, puede ser. ¿Cómo? Hábito de succión, que puede tener los dedos. Generalmente son problemas funcionales que producen esa clase 2 división 1. Bien, la etiopatogenia más por lo general es funcional. En cambio, en la clase 2 división 2 habíamos dicho que tiene una fuerte componente hereditaria. ¿Bien? Entonces la división 1 es más por problemas funcionales, la división 2 fuerte componente hereditaria. ¿Bien? La clase 2 por lo general puede ser más esqueletal. Sí. Aunque puede tener que acompañar con algún problema funcional, pero por lo general es esqueletal. Bien. Vamos, esto ya lo saben. ¿Qué es la clase 2? Es cuando la cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye, bien, más por mesial que el surco. O sea, el surco del primer molar inferior está más distalizado que la cúspide mesiovestibular. ¿Bien? Entonces ahí encontramos una clase 2. Y acuérdense la clase canina. ¿Dónde tiene que ir el canino en una clase 1? ¿Entre qué dientes? En la cúspide del canino superior. ¿Dónde tiene que ocluir? Entre el canino inferior y el premolar. Entre el canino inferior y el primer premolar. Bien. Eso es en una clase 1. Cuando encontramos que ese canino inferior está más hacia distal, explicamos con una distoclusión o una clase canina 2. ¿Bien? Esto es un poquito de lo que ya vimos, la clase 2 división 1, clase 2 división 2. En la división 1 se caracteriza por aumento del resalte y protrusión de los incisivos, y la división 2, el resalte al revés de la 1 se encuentra reducido y por lo general la corona de los incisivos superiores se encuentran inclinados hacia palatino. Bien, están palatinizados los incisivos y los laterales pueden estar vestibulizados al revés, o pueden estar los 4 incisivos palatinizados y los caninos vestibulizados. Bien, todas esas formas o diferentes presentaciones tienen la división 2. Este tipo de clase 2 es muy frecuente encontrarlo en la consulta odontológica, ¿bien? Y por lo general se ve mucho más la división 1 que la división 2. Y a su vez tenemos que, aparte de la división 1 y división 2, tenemos la subdivisión, que puede ser que encontremos una clase 2, subdivisión derecha, y del lado izquierdo tengamos una clase 1. O sea que todas esas son las posibles características que se pueden presentar. ¿Tipo de dentición acá abajo? Mixta, tarde. A ver. ¿Cuáles serían los dientes primarios? No, entonces es completa. ¿Los qué? Es completa. No te escuché. Es completa. ¿Qué es completa? La dentición. ¿Qué significa completa? Permanente. Ah, no conocía esa clasificación de dentición completa. Es completa, permanente. Es completa, es permanente completa. Sueño. Claro, no fue la primera pieza dentaria, por eso está completa, pero en realidad es una dentición permanente. Claro. No sé dónde ven los primarios, por eso preguntaba. Es una permanente, completa. ¿Bien? Como diría. El sueño. Bien. Clasificación. Las clases no se pueden clasificar de acuerdo a dónde asientan y pueden ser dentarias, dentoalveolares o esqueléticas. ¿Bien? Este gráfico es como para expresar que se dividen, sería como que lo que es maxilar y dentoalveolar podríamos dividir con 4 cajoncitos, por así decirlo. ¿Bien? Las
bases óseas, y las rosas más oscuras, o las fucsias estas, serían los procesos ventoalveolares. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en esta primera figura vamos a mostrar que el maxilar, con respecto a todo lo que es el cráneo, se encuentra nivelado. ¿Bien? Está bien. La ventoalveolar superior también. Pero acá encontramos que el problema sería en la esquelética de la mandíbula, que está más distalizado, porque está a la misma altura que el superior. Está más distalizado y la ventoalveolar, obviamente, si la esquelética está, o la base ósea está más distalizada, el ventoalveolar va a acompañar. Entonces van a estar todo el proceso o todo el maxilar inferior distalizado. En este caso tendríamos una clase 2 en la cual el problema sería inferior, no superior, porque está armónico. Y en esta, por ejemplo, también tenemos los 4 niveles. ¿Y cómo encontramos acá? El superior en la base ósea se lo ve bien, por respecto a la base cráneo, sigue la misma línea, la alveolar superior también. La base ósea inferior también, porque está a la misma altura, y acá el problema en este caso sería ventoalveolar, porque lo que está distalizado es el proceso ventoalveolar, pero no la base ósea. La base ósea está equilibrada. Entonces, como para que a manera dinámica se den una idea de cómo afecta cada sector. Esta es esqueletal y la segunda imagen ventoalveolar. Claro, esta sería esqueletal y esta sería ventoalveolar. ¿Bien? Depende cuando la agarras. Si la agarras en crecimiento, sí. Si no la podés, si no la camuflas. Pero no la depende también de la severidad de la clase 2. Hay clase 2 muy severas que directamente van a ortognática, y hay clase 2 que no son tan severas y se hace una ortodoncia fija de camuflaje, que se llama, y la mejoras. ¿Y dentaria? Y la dentaria por lo general es Solo los... el diente que se corre. Ya vamos a ver ahora cuál es el agente etiológico de las dentarias. ¿Bien? Bien, aquí estamos. Dentarias. Vamos con las clases 2 dentarias. Por lo general, estos se debe a una mesialización, ¿bien?, del molar superior. Ese molar superior se mesializa con respecto al inferior, generando una clase 2 molar. Pero en realidad es porque se movió ese molar. ¿Por qué? Porque hubo restauraciones proximales de los dientes primarios defectuosas, que no reconstruyeron bien el punto de contacto, ¿bien? O hubo una extracción prematura del diente primario y no se colocaron mantenedores de espacio, entonces un molar se mesializó, pero es pura y exclusivamente dentario. Si se hacen las cefalometrías, las medidas que ustedes ya vieron, profundidad maxilar, profundidad facial, convexidad, está todo dentro de lo que sería clase 1. O sea que el problema es pura y exclusivamente dentario. ¿Bien? ¿Qué pasa en estos casos? Cuando se mesializa el primer molar, ¿cuál es el último diente en ereccionar de los permanentes superiores? Los caninos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se mesializó premolares, se mesializó molar, y el canino, cuando quiere ereccionar, no tiene su espacio. Y te quedan esos caninos que vienen acá arriba, que le quedan acá arriba el canino, que no tienen lugar para bajar. En realidad, eso es debido a que se mesializó todo el sector posterior, por lo que le dije. Pérdidas prematuras de dientes primarios, y no se hizo un buen mantenimiento del espacio, o en restauraciones proximales que no fueron correctamente punto de contacto hecho. Entonces se fue mesializando el molar y los premolares. ¿Bien? Entonces es puramente dentario. En estos casos hay un acortamiento de la longitud de la arcada debido a que se mesializan los molares, falta de espacio para los dientes posteriores, y por lo general el canino o el segundo premolar, que son uno de los últimos en erupcionar, quedan fuera de la arcada. Esto afecta a la que sería la arcada superior, pero por lo general en estas clases dos dentarias el molar inferior está bien, o sea, está en un correcto alineamiento, es bien amplia la arcada, es bastante aceptable, porque se debe a la migración del molar superior que se migró hacia el mesial. ¿Bien? Bien. Otra de las causas que me faltó decirles son las agenesias. Eso también falta. Por ejemplo, la agenesia lateral, que es muy común. Bien, entonces, ¿qué pasó? Se me vino todo para adelante. El canino está en el lugar lateral y así, se vino todo hacia adelante.
en este. ¿Qué dentición vemos? Permanente. ¿Ah? ¿Completa? Permanente. Ese para viene completo. Permanente. Fíjense el camino que lo tiene, allá arriba. Arriba. ¿Bien? No hay espacio para ese camino. Fíjense, acá tenemos lateral, ya directamente premolar, premolar y molar. Y el camino que va afuera. ¿Debido a qué? A que todo este sector, primer molar, segundo premolar, primer molar, se mesializó. ¿Bien? Entonces, quedó el camino sin espacio en la arcada. ¿Bien? Vamos a la clase 2 dentoalveolares. Como les dije al comienzo, ahí para el gráfico, el problema acá no está en la base ósea, sino que está en el complejo dentoalveolar. ¿Qué pasa? Puede haber una protrusión del complejo dentoalveolar superior o una retrusión del complejo dentoalveolar inferior o una combinación de los dos. Cualquiera de las tres opciones podemos encontrar. O los superiores están muy protruidos, o los inferiores muy retruidos, o se combinaron los dos y ahí, peor, en el peor escenario, digamos. ¿Bien? Pero a nivel de las bases óseas, los huesos maxilares están correctamente alineados. También la profundidad maxilar te va a dar bien, la profundidad facial te va a dar bien, la convexidad te va a dar bien, porque todo eso está equilibrado con respecto a la base del cráneo. El problema está en el complejo dentoalveolar. ¿Bien? Bien. Por ejemplo, este caso. Tenemos dentición permanente. Bien. Clase 2 molar. Bien. Acá. Fíjense cómo está bien atrésico el maxilar superior. Bien. Fíjense cómo el sector lateral como que se mete hacia adentro. Bien, más tendencia triangular la arcada. Bien. Pero si ustedes se fijan en el perfil de la teleradiografía, ¿cómo es el perfil? ¿Es un perfil convexo? No, Es recto. Y si ustedes hacen la cefalometría, que es lo que ya ustedes hicieron la semana pasada acá, le va a salir la profundidad maxilar, la profundidad facial y la convexidad están en la norma, o dentro de la norma, posiblemente en la norma, ¿bien? Pero el resto de las bases óseas están correctamente con relación a la base del cráneo. El problema acá es la dentoalveolar, pura y exclusivamente. Por eso acá tenemos los incisivos construidos, mal posicionados, la mandíbula un poquito más hacia atrás. Es todo dentoalveolar. ¿Bien? ¿Cómo solucionarían esto? ¿Cómo lo tratarían? ¿Pero cómo lo tratarían? ¿Algo removible? ¿Algo fijo? ¿Qué se les ocurre? Algo fijo. ¿Por qué fijo? Cuando No, yo te pregunto por qué nada. ¿Por qué fijo? ¿Y por qué no fijo ya? porque no puedes alinear y después no está, ¿o no? Porque si fijo no, ¿con qué vas a alinear? Combinación de ambas. ¿Cómo? Combinación de ambas. Sí, en realidad acá, cuando ya se tiene dentición permanente completa, se opta por lo fijo. Acuérdense que lo removible, como algún aparato ortopédico, un plan, un neonato, lo que sea, se hace en dentición fija cuando el paciente todavía no terminó el recambio dentario. ¿Bien? Cuando el paciente ya tiene todos los elementos permanentes y se hace con fijo. Se pone brackets en todas las casas, se trabaja con gomas clase 2, bien, las gomas intermaxilares, también se las mostré la semana pasada anterior, las gomas intermaxilares, y con eso se trata de mejorar. Y más sobre todo cuando el problema no está en la base ósea, sino que es dentoalveolar. En esos casos con las gomas clase 2, las intermaxilares tienen muy buen resultado, o sea, es favorable el pronóstico, digamos. ¿Bien? Y en cuestión de pronóstico, ¿cuál es más, tiene mejor? ¿La dentalveolar o la dentaria? Y Si vamos por pronóstico, mejor la dental. Después la dentalveolar y por último la esquelética. ¿Bien? Bien. Clases 2 esqueléticas. En esta hay un problema en la posición o en el desarrollo
del maxilar a la mandíbula. Es decir, puede ser que el maxilar superior esté más adelantado de lo normal o tenga una hiperplasia maxilar, que sería un crecimiento exagerado del maxilar, o puede ser que la mandíbula esté en una posición más hacia atrás o que tenga una hipoplasia mandibular, que es un desarrollo menor de lo normal, o puede ser una combinación de los dos. O sea, hiperplasia superior, hipoplasia inferior o combinación de los dos. ¿Bien? Por lo general, no, como dice en el último, no encontramos formas puras, sino que hay combinación de todo. ¿Bien? O sea que no es que encontramos solamente dificultades del superior y del inferior también. Por lo general, hay combinación del superior y del inferior de los dos. Por ejemplo, otro caso. ¿Qué decisión? Permanente. ¿Qué clase 2, división 4? Clase 2, división 2. Bien. Entonces habíamos dicho que la etiopatogenia en la división 2, ¿cuál es? Carga hereditaria. Bien. Entonces, estos casos de clase 2, división 2, de etiopatogenia hereditaria, digamos, por lo general son esqueletales. Son esqueletales. Entonces, son los más difíciles de tratar. También, cuando ya tenemos todo permanente, ¿cómo lo tratamos? Con ortodoncia fija. Cuando nosotros pasamos de estos dientes que están palatinizados con la ortodoncia fija, ¿qué va a pasar con esos dientes cuando lleguemos aquí? Si están palatinizados, se van a equilibrar. Entonces, como que la clase 2, división 2, la voy a transformar en la clase 2, división 1. No tanto como para que quede muy protruido, pero yo voy a llevar esos incisivos hacia el fibular. Normal. ¿Ah? En un overjet normal. Claro. Y de ahí, si siguen quedándome acá, esto es en clase 2, el camino y el oral, empiezo a trabajar. Una vez que yo vestibulicé los incisivos, empiezo a trabajar con las líneas intermaxilales. Bien, como es clase 2. ¿De dónde vamos las clase 2 las gomas? Femoral. Femoral inferior a canino superior. Gomas clase 2 siempre es de canino superior a primer molar inferior. Si no tiene el primer molar inferior, a premolar. ¿Bien? A segundo premolar. Las gomas las tienen que usar 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Se las sacan solamente para comer, después se cepillan los dientes y se las deben volver a colocar. Es la única forma que sean efectivas. O sea, tienen que usar todo el tiempo. ¿Bien? Para comer. Se las sacan para comer, se cepillan los dientes y se ponen todo. Menos para comer, el resto del tiempo, todo el tiempo. O sea, está para dormir, todo. ¿Bien? Bueno, ya vimos entonces qué es una clase 2, ya vimos cómo se clasifica la clase 2, ¿bien? Y ahora vamos a entrar a las características propias de la clase 2, división 1. Que un poco ustedes lo saben. A ver, en esta foto de frente, ¿cómo ven? ¿Qué me pueden decir la examen facial de esa foto? Los labios hipotónicos, los incompetentes. Ajá. No puede haber visión renal. Hay un aumento de la intención. Haga una aumentación de la cara, sí. Probablemente sea como respirador local porque no puede ser los labios para Exactamente. la cámara de visión de característica. Ajá. ¿Y cómo ven la mirada? Los ojos son Ojos caídos. ¿Qué me dice eso? ¿Qué es? Se va a ¿Qué es respirador local? Realmente cuando tiene esa mirada perdida o vidriosa, o por ahí tienen ojeras, eso ya te da a vos, es un signo de un respirador bucal, como que así no se existieran bien. ¿Bien? Respirador bucal. Bien, vamos entonces. En la de perfil, ¿cómo lo ven el perfil? Recto, cóncavo, convexo. Sí, es un rectángulo convexo. Cóncavo no es. Bien, cóncavo es para la clase 3. Bien, ¿cuáles son las características extraorales de la clase 2, división 1? Por lo general, el perfil es convexo, aunque podemos encontrar perfiles rectos también. El labio superior se encuentra más adelantado. ¿Por qué se encuentra más adelantado el labio superior? Porque los incisivos superiores están protruidos. Acuérdense que el labio va a acompañar la posición del diente.
Si el diente está más protruido y el labio va a estar más adelantado. ¿Bien? El labio está donde está el diente. Entonces, el labio superior está más adelantado, bien. La boca es prominente, como recién tenían los labios bien hacia adelante, por la protrusión dentaria superior, y eso puede impedir el sellado labial. Por eso también con la boca entreabierta dice el paciente. Tiene una incompetencia labial. Y si ustedes le piden que cierre la boca, hace toda una contractura de la musculatura perioral. ¿Bien? Como que le cuesta cerrar la boca. ¿Bien? En casos muy severos, podemos encontrar que cuando el paciente tiene sonrisa gingival, tiene un labio corto, ¿bien? Es tan corto ese labio que no le permite cerrar la boca, que cuando sonríe se le muestra una buena cantidad de gingiva. ¿Cómo habíamos dicho que era la sonrisa ideal? ¿Tenía que mostrar el sí o no? Sí, pero Todas las poquitos. O sea, sonrisa completa o full, bien, ahí muestra 1 o 2 milímetros más. Acá cuando hablaba de sonrisa gingival es que muestra 4 o 5 milímetros de mucosa, ¿no? Bien. Bueno, eso es lo que dijimos recién. Fíjense, el labio superior está por delante del plano estético de Riquet, porque está protruido, los dientes están protruidos, ¿bien? Y la misma cosa de recién. Bien. Vamos a la parte intraoral. Intraoralmente, por lo general, estos pacientes, la arcada inferior es normal. Tiene una buena amplitud, forma normal, redondeada y los dientes están correctamente implantados. El problema está en los superiores. ¿Bien? Aquí también es normal que encontremos maxilares atrésicos, o sea que arcadas más triangulares, con la protrusión incisiva hacia adelante y tienen esa forma de D corta las arcadas. ¿Bien? Muchas veces hay aumento debido al aumento del resalte, eso produce un aumento de la sobremordida también. Acuérdense que los dientes van a reaccionar para encontrar el contacto con el antagonista. Siempre llega hasta que llegue el contacto. Si ese contacto no existe porque hay mucho resalte, estos dientes van a seguir erosionando. Y muchas veces el incisivo inferior va a llegar a tocar hasta el cingulum o la mucosa palatina del superior, y los inferiores pueden llegar hasta tocar la mucosa gingival del inferior. ¿Bien? O sea que hay un aumento de la sobremordida debido a esa protrusión dental. ¿Qué produce ese aumento de la sobremordida? Si el incisivo está más extruido de lo normal, y bueno, va a producir una curva de Pi profunda, porque el incisivo va a estar más protruido de lo normal. Más protruido no, más extruido. Más extruido de lo normal. Por ejemplo, acá encontramos una clase 2, división 1, en la misma boca del nene de recién. ¿Bien? Dentición permanente. Fíjense el resalte que tiene. Un resalte bastante importante. Y imagínense esos incisivos inferiores donde deben estar compactando arriba. En la mucosa palatina. En la mucosa palatina, prácticamente. ¿Bien? Entonces, esto es típico. Dientes protruidos y muchos resaltos. Arcada inferior amplia, que está bastante bien, dentro amplia, redondeada, normal, y la superior tiene una tendencia a forma de D. ¿Bien? Con un poquito de estrechez maxilar. ¿Se acuerdan? Schwarz ya lo dijo, ¿no? ¿Cuál? Schwarz, para ver la estrechez. No, falta la bien. Entonces, no, voy a preguntar algo porque no van a saber. Bien, no. Bien. Como dijimos al comienzo, esta clase 2 división 1 tiene la etiopatogenia, ¿cuál es? Funcional. Succión digital, interposición labial con succión o no del labio, persistencia de la devolución infantil, respiración bucal, todo lo que vimos en hábitos en el examen funcional son la etiopatogenia de esta clase 2 división 1. ¿Bien? Vamos con la clase 2 división 2. ¿Cómo ven estas personas? A ver, características faciales. Forma de la cara es redondeada, cuadrada, alargada, una cara bien cuadrada, bien. ¿Cómo ven los tercios faciales? Los tercios superior e inferior, ¿cómo ven disminuido? El tercio inferior está disminuido. ¿Qué más podemos ver? El perfil parece de cóncavo. Da la sensación porque se le marca mucho el surco ventrolabial. Este surco ventrolabial
claro, lo tienen bien marcado en la clase 2 y te da la sensación como que la perita está más adelantada, ¿bien? Pero en realidad debido al surco mentolabial que está bien marcado. ¿Cómo creen que este paciente es dórico, meso o oral? Braquifacial. Bien, por lo general, los clases 2 división 2 son pacientes de patrón braquifacial. Bien. Bien. Sigamos. Bueno, En sí. este caso, los rickets estaban aumentados un poco. ¿Qué cosa? ¿El rickets? ¿Qué cosa de el plano estético? Estaba acá. En realidad los labios están más atrás del plano estético. Bien. No como el otro, porque por ahí lo sobrepasaba. Bien. Dentro de lo que es la clase de división 2, este tipo de la división se da más en mujeres que en varones. Bien. En una proporción de 3 a 1. La sobremordida profunda que la caracteriza, eso produce casi una sobrecarga oclusal. ¿Bien? Esa sobrecarga oclusal, por lo general, produce intrusión de los molares. Tiene una mordida muy potente. En la clase de división 2, tiene una musculatura tan potente, lo que son braquifaciales, que llegan a producir intrusión de los molares. Y al producir intrusión de los molares, ¿qué produce el sector anterior? No, mordida. Mayor sobremordida todavía. Mayor sobremordida. Al intruirse los molares, hay todavía ya tienen sobremordida profunda, más sobremordida. Y son muy difíciles estos pacientes de lograr la extrusión molar, porque como tienen musculatura tan potente, cierran y una fuerza tienen que son muy difíciles de tratar. Decimos ya, no. Pero es la curva de Spitz profunda. Igual. La prueba de Piquet por carga. ¿Cómo se hace intrusión de los molares? Sí, pero no queda abierto, no queda muy abierto. Ah. Bien. Estos pacientes son muy proclives a lo que son las formas de APN. ¿Por qué? Por la sobremordida profunda que tiene. Entonces, la mandíbula, para llegar a hacer una protrusión, tiene que hacer mucho recorrido. Es tanto la sobremordida que para poder abrir, tiene que hacer mucho recorrido. Y generalmente, el maxilar inferior está como encajonado dentro del superior. Le cuesta hacer lateralidades a estos pacientes, ¿bien? Debido a la sobremordida profunda. Entonces, son pacientes que, acuérdense que en toda la mandíbula tenemos movimientos de apertura y cierre y de lateralidades, ¿bien? Estos pacientes por lo general mastican más con apertura y cierre, pero les cuesta hacer las lateralidades. ¿Por qué? Por la sobremordida profunda, caminos muy bajitos, ¿bien? Como que está encajonada la mandíbula en el maxilar superior. Entonces, debido a esas cosas, son más proclives a problemas de ATM. ¿Bien? Afectan mucho la articulación, que en la clase 2 división 1 no tanto. Pero una pregunta. Sí. Dice, llevando un gran riesgo para integrar los tejidos periantales. ¿Cómo? Lo de los tejidos periantales. ¿Fuerzas impulsores? Claro, la sobremordida, porque cuando vos El tenés trauma. la sobremordida profunda, escúchame, vos habíamos dicho que los incisivos pueden llegar a contactar con la parte gingival de los superiores. Y ahí va a empezar a lesionar todos los tejidos Puede periantales. ser por trauma oclusal también, ¿no? Por la sobrecarga que hay. Sí, bueno, pero no lo he visto por eso. Pero puede ser. Bueno, esta patogenia, habíamos dicho, fuerte carga hereditaria. ¿Bien? ¿Cuáles son las características extraorales? Entonces, como habíamos dicho, son pacientes generalmente braquifaciales, musculatura bien definidas, corpulentos, buena condición muscular. ¿Bien? Hay disminución del tercio inferior de la cara, generalmente son caras cuadradas, ¿bien? Donde predomina más lo transversal que la longitud vertical de la cara, ¿bien? Hay más predominio del diámetro transversal. El sellado del labial es perfecto, no tiene problemas de incompetencia labial. El labio superior corto, es más bien corto, y el inferior se halla apoyado en los superiores. Hay tanta sobremordida y que los incisivos están tan retroinclinados, bien los superiores están retroinclinados, que el labio inferior, en vez de apoyar sobre los incisivos inferiores, como hay mucha sobremordida, directamente apoya sobre los incisivos superiores. ¿Y qué hace con eso? Los lleva más hacia atrás, los retroinclina más. Porque constantemente tenés apoyado el labio inferior sobre la cara vestibular de los incisivos superiores. Entonces como que me hace más severa la clase 2, porque me lleva constantemente hacia atrás todo. ¿Bien?
Bueno, lo que dijimos recién, el surco labio-mentoniano está bien marcado y por eso sobresale la sínfisis. Pero no es porque tenga un perfil cóncavo, sino que debido a ese surco bien marcado nos da la sensación de que tiene el mentón adelantado, pero en realidad no está adelantado. Bien, este es con el plano estético de Ricketts. Fíjense cómo está bien retruido el perfil, típico de la clase 2. Bien, esto da. Características intraorales de la clase 2, división 2. Entonces, por lo general la superior está bien desarrollada, solamente tiene el sector de lo que es anterior, los incisivos, más aplanaditos. Es como tiene esas arcadas más típicas, tipo cuadradas, no tan ovoidales. ¿Por qué? Porque los incisivos están retroinclinados, están palatinizados, entonces nos da la forma de arcada más cuadrática. ¿Bien? Hay un exceso de crecimiento vertical alveolar superior. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la sobremordida. Al aumentar la sobremordida, o sea, en realidad, debido a este exceso de crecimiento vertical de la zona dentro alveolar superior, se produce la sobremordida profunda. ¿Bien? O sea que la sobremordida profunda es una consecuencia del exceso de crecimiento vertical de la zona dentro alveolar superior. ¿Bien? La arcada inferior, por lo general, es normal. A lo sumo puede mostrar signos de lingualización y afinamiento de los incisivos inferiores. ¿Por qué? Porque los incisivos superiores constantemente lo están llevando hacia atrás. Entonces no deja que la arcada inferior se pueda desarrollar completamente y produce lingualización de los inferiores también y afinamiento de sus dientes. En sentido sagital encontramos la distoclusión, es decir, que la mandíbula está más distal de lo normal, resalto disminuido. En sentido transversal, por lo general es normal, no tenemos aprecios maxilares. Y en sentido vertical tenemos curva de Spee sería aumentada y sobremordida profunda. Bien, clase 2, división 2, de división permanente. Entonces ahí ven bien, los incisivos superiores bien palatinizados. Esto hace que los dientes inferiores de la mandíbula, como dije recién, queden encajonadas y no pueda realizar un avance mandibular y un correcto crecimiento y desarrollo de la mandíbula, porque el maxilar superior constantemente lo está limitando. Entonces no lo deja que crezca bien. Y encima nos empuja a los incisivos inferiores constantemente hacia distal. ¿Bien? Bueno, ¿cómo trataríamos esto? Fija, también. Ortodoncia fija, ya vamos a ver más adelante, con brackets. Ya a la altura, como ya tenemos dientes permanentes, todo es con fija. Fíjense las arcadas, están bastante bien desarrolladas, no hay mucha atresia, bien, están bastante bien, pero el problema es entonces más que todo la retroinclinación superior y el aumento de la sobremordida. Características funcionales de este tipo de división clase 2. Clase 2, división 2. El mayor problema funcional es la retrusión mandibular. Por lo mismo que venimos hablando, el maxilar superior no permite que la mandíbula se desarrolle completamente y logremos un avance mandibular. Constantemente lo está limitando en su desarrollo. Entonces ese es el problema funcional que tiene la clase 2, división 2. También hay una hipertonicidad de los músculos masticadores, porque habíamos dicho que este es típico de los braquifaciales, que tienen musculatura potente, musculatura fuerte. Entonces hay una hipertonicidad de esos músculos masticadores. Normalmente el resto de las problemas funcionales, respiración, fonación, deglución, todos esos son normales, no hay mayores problemas. Bien. Y sí, lo que le había dicho recién, lo de los movimientos de la mandíbula, que en estos tipos de clase de división 2 predomina más apertura y cierre más que lateralidad. ¿Por qué? Porque la mandíbula está muy encajonada por el maxilar superior y no le permite moverse libremente hacia los costados, lateralmente. Entonces, estos pacientes mastican abriendo y cerrando, sin tener movimientos de lateralidad mandibular. Bien, ¿cómo lo vamos a tratar? Clase 2. Y va a depender en qué estadio se encuentra el paciente, si está en dentición mixta, si el crecimiento o si ya finalizó su crecimiento. Entonces, si el problema es dentario, pura dentición dentario, y nos encontramos con una dentición primaria y o mixta,
vamos a utilizar aparatos removibles o fijos para instalar el molar, porque habíamos dicho que la clase 2 dentaria era por una mesianización del primer molar superior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevarlo de nuevo hacia atrás, para que quede bien, ¿bien? Y así generar el espacio para que cuando el canino salga tenga lugar suficiente para ubicarse en la arcada. Entonces tienen diferentes tipos de aparatos, muchos, ¿bien? Uno de ellos puede ser la placa Howlett con tornillo, o puede ser una placa Zeppelin, la próxima le muestro las fotitos, o barra palatina, o el péndulo, son todos aparatos que se utilizan en dentición primaria y mixta para instalar el primer molar superior. O, si ya estamos en dentición permanente, se utiliza fraseología fija, brackets, y se lo puede acompañar con microimplantes. Por lo general se pone algún microimplante por distal, bien allá al fondo, en la cara vestibular, por distal del último molar fusionado, y de ahí con cadenas de fuerza se trata de instalar el primer molar que se visualizó. Entonces, cadenas de fuerza, se va renovando y vamos llevando hacia atrás todo. ¿Bien? ¿Y la intrusión de los molares cómo la resolvemos? En la clase 2 dentaria lo tenés. Ah, en la clase... En la clase 2 división 2. Ah, ok. Ya la vemos. Acá no tenés intrusión de molar. ¿Bien? Bueno, entonces acá tenemos, por ejemplo, este aparatito se llama Distal Jet, es un aparatito fijo que va con bandas en los primeros molares, bien, una placa de acrílico, y en este sector, aunque no se lo alcanza a ver, ahí tiene un resorte que está bien comprimido. Ese resorte, cuando nosotros colocamos la placa en el paciente, tiene que estar, o sea, todo el resorte, viste, tiene unas espiritas, tiene que estar bien unido. A medida que el resorte trata de separarse, trata de abrirse, es que va produciendo la diferenciación del molar. ¿Bien? Nosotros cuando hablamos de resorte en ortodoncia tenemos resortes de espiras cerradas y de espiras abiertas. Cuando yo quiero crear espacio, utilizo el resorte de espiras abiertas. Entonces yo lo comprimo a ese resorte de espiras abiertas y ¿qué va a hacer el resorte? Tratar de volver a abrirse. Entonces en ese intento de volver a abrirse, me produce movimiento dental. En cambio, en espiras cerradas, ¿cuándo lo utilizaría? Cuando quiero cerrar espacios. Entonces, es bien comprimido ese de espira cerrada. Yo lo estiro, lo coloco en los dos extremos que yo quiero cerrar y el resorte va a tratar de hacer esto, cerrarse. Y ahí cierro el espacio. Bueno, en este caso, tiene ahí un resorte de espiras abiertas, incluido en estas barras soldadas a la altura de la banda de los 6. Entonces, al querer abrir el resorte, distaliza el molar. ¿Bien? Después viene este que es el péndulo, que son también bandas de los 6 y apoyos oclusales entre molares, o en molares primarios, si estamos en dentición mixta. Bien, viene un botón de acrílico que va apoyado en el paladar y estos redondeles o resortes que se hacen con alambre, bien, que a veces se hacen con alambre 08, 07, 08 de grosor, de alambres de acero. Bien, entonces estos alambres con un alicate especial, este circulito, digamos, se lo va pinzando, se lo va activando, y a medida que va activando este resorte, esto va llevando hacia atrás el molar. ¿Bien? Eso hay que hacerlo con control siempre, e ir activándolo mes a mes. ¿Bien? Después que tenemos una plaquita removible, ¿bien? Que acá también tiene, fíjense, por vestibular del primer molar, ¿bien? La patita por vestibular, y acá también tiene el redondelito ese en el acrílico. ¿Bien? También vamos activando de ahí y vamos activando esta patita con un alicate especial y va llevando todo hacia atrás. Bien, va instalando todo. Y otro, esta es una combinación que tiene. Es una placa instaladora, que dice que acá, no sé si alcanzan a ver, también tiene un resorte, ahí y ahí, hay un resorte de espiras abiertas que va a llevar todo hacia atrás y combinado en este caso con una rejilla lingual. ¿Por qué la rejilla lingual? Porque la lengua se mete entre los... Porque el paciente depende de posición igual, o de posición aquí, o lo que sea, ¿bien? Entonces, un problema funcional de la lengua, entonces, este está ayudado para instalar, más la rejilla lingual, que le sirve como recordatorio al paciente para posicionar bien la lengua. Yo vi videos que había de esas como arriba y abajo. ¿Las rejillas? Sí. Pero las de abajo son más crueles. Lástima más la lengua. Bien. Vamos con este caso. Paciente. Bien, adolescente. Vamos a ver un poquito la boca. Se nos mesianizó todo el sector superior y me quedó el canino fuera de la cara, me quedó el canino afuera, de este lado, del lado derecho del paciente. Del lado izquierdo
quedó el camino dentro de acá, pero ¿cómo está ese camino? ¿En qué clase está el camino del lado izquierdo? Está en clase 2. Bien, lo ideal es que este camino inferior esté más hacia dónde. El camino inferior tiene que estar hacia dónde. ¿Entre qué ejes? Hacia adelante. Entre el lateral superior y el camino superior. Bien, y está más hacia atrás. Está distalizado el camino, clase 2. Bien, y el camino del otro lado quedó fuera de la cara. Bien, ortodoncia fija. Acá este paciente se optó por las extracciones, fíjense, de premolares para poder ubicar bien el camino. Bien, ¿por qué se hacen extracciones bilaterales? Porque si no te queda muy bien de un lado. Claro, eso es el derecho medio. No, es el derecho medio, va a quedar todo desde otro lado. Entonces, yo cuando llego a cerrar los espacios, tengo que llevarme los dos lados simultáneamente. Como la regla es un caballo, tengo que llevarte los dos lados por igual. Si yo no soy de este lado, ¿qué pasa el caballo? Se va para este lado. ¿Bien? Yo necesito mantener todo lo centralizado, los maxilares. ¿Bien? Entonces, acá se trabaja con todo lo que es mecánica de cierre del espacio. Bien, seguimos con la ortodoncia fija. Bien, y se termina el trabajo también. Sí. Porque tenías muy, fíjate, en el comienzo, Lucía, ¿cómo tenés el resalto? Muy cortito. ¿Es normal o no? El resalto. Bueno, si yo saco solamente superiores y llevo hacia atrás, Ah, claro. saco un una boca. Claro. Claro. ¿Entendés? No, o sea, ya así con la línea como pero que muy bien. Si vos tiras mucho resalte, una clase 2, división 1, tenés mucho resalte, obviamente saco solamente superiores y voy a llevar todo para mejorar el resalte. O pero el más inferior también. Pero en este caso, si vos tenés un resalte normal, porque el problema es dentario, ¿bien? Si yo saco solamente superiores y llevo para atrás, voy a llevar a un labor de los decisivos. ¿Entendés? Entonces no puedo no sacarlos de abajo. Bien, esto ya lo vimos. Bien, bueno, todo se fija con cierre de espacios y finaliza el caso así. Entre el paciente y al que la ves, en el resalte prácticamente igual, no se varía mucho el resalte. Bien, lo que se modificó es ubicar en el camino y se mesianizó más que todo el sector posterior. No es que se distalizó los incisivos. Bien, porque el resalte está bien. Se mantuvo ahí. El resalte se puede mantener. Bien. No lo voy a repetir.